El siguiente programa ha sido creado con fines de entretenimiento. Las historias que estás por escuchar forman parte de relatos que se mueven entre lo desconocido y lo inexplicable. Al continuar, aceptas que todo lo que ocurra durante esta experiencia queda bajo tu propia interpretación y responsabilidad. Se recomienda escuchar con precaución. ¿Hola? ¿Hola? Si estás escuchando esto, la transmisión está funcionando. Buenas noches. Estás sintonizando una frecuencia que no todos pueden encontrar. Algunos dicen que esta señal aparece solo a ciertas horas. Otros, que no es una señal, sino una invitación. Esta noche abrimos el archivo. Historias olvidadas, relatos que nunca debieron salir al aire y voces que todavía buscan ser escuchadas. Si notas interferencias, no ajustes tu radio. Esto es, no apagues la luz. Todas las noches llegan historias, mensajes, audios, relatos de personas que aseguran haber vivido algo imposible de explicar. Algunas historias hablan de sombras en la oscuridad, otras de voces, apariciones y lugares donde algo todavía sigue presente. Esta noche voy a compartir algunas de estas historias con ustedes. Así que ponete cómodo, los auriculares y prepárate, porque nunca sabes qué puede aparecer cuando el miedo empieza a escucharse. Esto es un nuevo episodio de No apagues la luz. Hola, prefiero no decir mi nombre ni el nombre de la isla donde pasó todo. Lo único que te pido es que cuente la historia completa y decirte que nunca más fuimos a pasar la noche solos. Fue en una isla del Paraná. Fuimos los tres, el Tano, mi hijo y yo. Armamos la carpa, prendimos el fuego porque era otoño y el frío en la isla empezaba a sentirse, y tiramos las líneas, porque la idea era pasar la noche pescando. A eso de la madrugada el ambiente se puso raro, como pesado, como si nos estuviesen mirando. Fue mi hijo el primero en notarlo. ¿Escucharon eso? Nos quedamos quietos y entonces apareció un silbido. Era suave y a lo lejos, como si viniera de la otra parte de la isla. El Tano dijo que debía ser otro pescador en alguna isla cercana, pero yo sabía que no, porque el sonido no venía de afuera, sino que se escuchaba ahí mismo donde estábamos. Las horas pasaban y a eso de las 5 de la madrugada nos pareció ver entre los árboles como un chico corriendo rápido, como si estuviera espiándonos. El Tano levantó la linterna y gritó: ¿Quién sos? Salí de ahí. Pero nadie respondió. Al minuto mi hijo me dice: Pa, hay un chico parado mirándonos. Para tranquilizarlo le dije que era la sombra de los árboles por el viento, que no tenga miedo y que entre a la carpa para dormir un poco. El Tano apagó la linterna y nos quedamos sentados en la reposera atentos, por si veíamos o escuchábamos algo más. Esa madrugada no pegamos ni un ojo. Nos quedamos mirando el fuego, esperando algo que no sabíamos nombrar, hasta que amaneció. Y ahí fue cuando los tres, sin hablarlo, caminamos hacia el lugar donde lo habíamos visto por última vez. Caminamos entre los árboles, yo adelante, en el medio mi hijo y el Tano atrás. Y cuando llegamos a donde lo habíamos escuchado nos frenamos. Porque ahí en la tierra húmeda de la isla había una cruz, clavada y torcida hacia un costado. Pero no era una cruz cualquiera, estaba hundida como si lo hubieran sacado del río hace poco. La madera todavía estaba negra de humedad, y alrededor en el barro tenía pisadas. Mi hijo no decía nada, el Tano tampoco. Las pisadas llevaban a la orilla del río, y cuando nos fuimos cerca de la orilla, se escuchó el silbido otra vez. Pero esta vez no venía desde la isla, sino que venía desde el río. Te escribo para contarte lo que me enteré hace poco,
que me contó mi mamá acerca de nuestra familia. Fue algo que se fue descubriendo de a pedazos, como cuando armas una foto rota. Pasó en un pueblo chico de México donde la familia de mi mamá tenía varias tierras. No eran ricos, pero la casa donde vivía mi bisabuela era grande y tenía valor. Cuando la abuela de mamá murió empezó el problema. La herencia. Y con la herencia la brujería. Porque en esa familia había una mujer que todos evitaban nombrar directamente. Le decían la comadre. Nadie sabía bien por qué, pero desde que ella empezó a visitar la casa después de la muerte de la abuela, las cosas cambiaron. Primero discusiones, después enfermedades y después muertes. Pero siempre accidentales. Una tía que se cayó del caballo, un primo que desapareció en el río, un tío que nunca despertó una mañana. Mi mamá decía que lo raro no era la muerte, era el silencio después. Era como si nadie se animara a preguntar demasiado. Hasta que una noche ella misma vio algo. Tenía 14 años y dormía en la casa grande con su hermana. Una noche se despertó porque escuchó a alguien rezando en el patio. No una oración normal, era un murmullo constante, sin pausas, como si la voz no necesitara respirar. Se levantó despacio y miró por la ventana. Y ahí vio que estaba la comadre, de rodillas en la tierra, dibujando algo con cenizas alrededor de un árbol. Y al lado del árbol había ropa de su abuela. Mi mamá sintió un frío en el pecho, bajó sin hacer ruido, y cuando llegó a la puerta del patio la voz se detuvo. La mujer levantó la cabeza sin girarse y dijo: «¿Te despertaste temprano?». Mi mamá se quedó paralizada. Lo primero que se le ocurrió decirle fue: «¿Qué estás haciendo?». La comadre sonrió sin mirarla. Lo mismo que siempre hizo tu familia, quedarse con lo que no les pertenece. Y siguió dibujando en la tierra. Mi mamá vio el dibujo. No era un símbolo cualquiera, era un círculo, con nombres escritos alrededor. Nombres de la familia, uno por uno. Y algunos hasta estaban tachados. Mi mamá no entendía. Hasta que la mujer dijo algo que la hizo retroceder. «Tu nombre no está completo». Mi mamá salió corriendo. Fue esa misma semana que empezó lo peor. Sueños raros, pasos dentro de la casa. Y algo que la despertaba siempre a la misma hora, 2:44 de la mañana. Siempre alguien respirando cerca. Pero lo más extraño vino con el tiempo. Porque cada vez que alguien de la familia enfermaba, la comadre aparecía en el pueblo, sin que nadie la llamara, sin avisar, solo aparecía, como si supiera. Una noche mi mamá decidió enfrentarse. Fue con su hermana y 2 primos hasta la casa de la comadre. Una casa vieja, aislada, sin perros ni gallinas alrededor. Solo tierra seca. Cuando tocaron la puerta nadie respondió. Pero estaba abierta. Adentro había velas encendidas y un olor fuerte a hierbas quemadas. En la mesa del centro había una foto de mi bisabuela. Y alrededor montañas de tierra y cada una con un nombre escrito. Mi mamá empezó a temblar y entonces escucharon la voz atrás. Llegaron todos juntos, mejor. La comadre estaba sentada en una esquina. Pero no estaba sola. Había otras 2 mujeres igual de quietas, igual de pálidas. Como si fueran parte del mismo lugar. Mi mamá le gritó: «¿Qué nos estás haciendo?». La comadre se levantó despacio y le dijo: «Yo no hago nada. Solo abro lo que ustedes dejaron cerrado». Y vio cómo tiró algo al suelo. Era tierra negra, húmeda, que empezó a moverse sola como si respirara. Las luces se apagaron y en la oscuridad mi mamá empezó a correr sin mirar atrás. Las tragedias siguieron y terminaron perdiendo la casa por un incendio. Mi mamá se fue a vivir a trabajar a la ciudad, y la familia nunca más volvió a saber de la comadre.
20 años después, cuando yo era bebé, pasó algo que nunca pude explicar. Una madrugada mi mamá se despertó llorando, sin saber por qué. Se volvió a dormir a la mañana cuando salió a trabajar, vio en la puerta de la casa una montañita de tierra con 3 nombres escritos. Un nombre era el de ella. El otro era el mío. Y el otro era uno que no debería saber. Porque el tercer nombre era el de mi hijo. Mi hijo que nació 30 años después. Era chico cuando pasó esto y nunca más volví a entrar solo a una iglesia. Recién ahora, después de 30 y pico de años, el recuerdo me volvió por las noches, en sueños, y sentí la necesidad de contártelo por primera vez. En mi pueblo había un convento viejo pegado a la parroquia principal. Las monjas todavía vivían ahí en esa época. Todo el mundo las respetaba porque el convento existía desde hacía más de 100 años. Pero había algo raro que los grandes evitaban comentar delante nuestro. Y eran las cruces. Cada tanto alguna parecía torcida o invertida. No las grandes del altar. Eran las crucecitas de madera de los pasillos, las habitaciones, las estaciones del Vía Crucis. A veces amanecían dadas vuelta. Y otras veces aparecían dobladas. Como si alguien hubiese intentado retorcerlas con fuerza. Las monjas siempre decían lo mismo. Son los chicos del pueblo haciendo bromas. Pero nadie les creía. Primero porque el convento se cerraba con llave todas las noches. Y segundo porque algunas cruces aparecían torcidas en lugares donde nadie podía entrar. Mi abuela limpiaba la iglesia los sábados. Y una tarde me llevó con ella porque no tenía con quién dejarme. Yo me aburría, así que me puse a caminar solo por los pasillos. Todavía me acuerdo del olor del convento. Era madera vieja, húmeda, a cera de vela. Mientras caminaba vi algo raro en una de las paredes. Había una cruz al revés. No colgada torcida, estaba acomodada perfectamente invertida. Me acerqué pensando que alguien la había movido. Y juro por Dios que cuando quise tocarla escuché el órgano. Era una nota sola, fuerte, grave. El problema era que en ese momento no había nadie en la iglesia. El órgano estaba en el piso de arriba, detrás del altar principal. Yo tendría que haber salido corriendo, pero cuando sos chico haces cosas estúpidas. Subí las escaleras lentamente. Escuchaba la música cada vez más clara. No era una canción, eran notas sueltas, lentas, desafinadas. Cuando llegué arriba había algo que todavía hoy no puedo explicar. El órgano se estaba moviendo solo. Las teclas bajaban una por una, como si alguien estuviera tocándolo. Del miedo me escondí atrás de una columna y entonces escuché otra cosa. Eran pasos descalzos, arrastrándose por el pasillo del convento. No eran rápidos, eran lentos, pesados. Escuché una puerta abrirse abajo, después otra y otra. Y el órgano siguió sonando más fuerte. De a poco me animé a mirar otra vez. Las teclas ahora se hundían todas juntas. La madera crujía y algo empezó a aparecer sentado frente al órgano. Primero pensé que era una sombra, pero no, era una mujer, una monja. La espalda estaba doblada en un ángulo raro, y la cabeza estaba inclinada completamente hacia un costado, como si el cuello estuviera roto. La monja seguía tocando, sin mirarme. Las manos se movían rapidísimo sobre las teclas. Yo no respiraba. Y entonces el órgano se frenó de golpe. La mujer con voz ronca y grave habló sin darse vuelta. ¿Quién acomodó las cruces? Sentí un frío horrible, porque yo había enderezado las del pasillo antes de subir.
Di un paso atrás sin hacer ruido, pero el piso crujió y la monja dejó de moverse. Muy despacio empezó a girar la cabeza hacia mí, hasta quedar mirándome. Salí corriendo y llorando. Bajé las escaleras a los golpes. Cuando crucé el pasillo vi que todas las cruces estaban invertidas ahora, hasta la del Vía Crucis. Y el órgano empezó a sonar otra vez. Pero esta vez no eran notas sueltas, era música. Una canción de iglesia pero tocada al revés. Llegué hasta donde estaba mi abuela y me largué a llorar. Ella pensó que me había asustado por la oscuridad. Años después, cuando demolieron parte del convento para agrandar la iglesia, encontraron algo detrás del órgano. Era una foto. Una foto de varias monjas del convento paradas en el altar. Donde estaba atrás de la foto escrito Coro Parroquial 1946. Fallecidas durante el incendio del convento. Y según dijeron los obreros, cuando sacaron la foto, es que todas las cruces de la iglesia aparecieron torcidas esa misma noche. Precepti salutarius moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo, suscribirte al canal, darle me gusta y comentar. Si tenés alguna historia paranormal para enviarme, podés hacerlo al mail relatosnoapagueslaluz@gmail.com. Nos vemos en el próximo episodio.